Buenos días, Presidenta. Julio Mar Gómez, Medios Digitales del Pacífico. Presidenta, el reconocimiento es muy importante y es un acto que se valora, y en este caso lo digo por los mexicanos que tuvieron a bien apoyar en Estados Unidos, y así lo reconoce la vocera Tammy Bruce, vocera del Departamento de Estados Unidos, quien agradeció el apoyo internacional ante esta catástrofe de México con Estados Unidos. ¿Por qué, Presidenta, Bueno, primero hay que felicitar, ayer lo hice, al presidente de Acuña y al gobernador también de Coahuila, que ayudó en este proceso. Segundo, esto es parte de cómo somos los mexicanos. Digo parte porque los mexicanos somos mucho más allá que eso. Pero el sentido de solidaridad y de fraternidad nos caracteriza y tiene que caracterizarnos siempre. No importa bajo qué circunstancia, las y los mexicanos le damos la mano al que sufre, le damos la mano al que se queda atrás. Hay algunos que no les gusta eso, que siguen pensando como en el pasado, pero la esencia del pueblo de México es la fraternidad. Y eso es lo que se muestra cuando salimos a ayudar a otros países, a otras naciones, a otros lugares, y cuando nos ayudamos entre nosotros. Cuando hay una situación difícil en nuestro país, toquen madera, un sismo, una inundación, los primeros que salimos a apoyar somos los vecinos. Siempre hay una solidaridad enorme, y eso hay que rescatarlo y ponerlo por encima de todo. Ante todo el humanismo, Presidenta. Ante todo el humanismo. Muchas gracias. Presidenta, cambiando un poco de tema, el nepotismo es una calamidad que no se ha podido desterrar de la administración pública, y hay dependencias estatales que se han convertido en empresas familiares. Pues una de ellas es la Junta de Caminos del Estado de México. Trabajadores de la Junta han buscado que la gobernadora Delfina les atienda y enviaron una carta exponiéndole una situación de acoso que se vive en el interior del organismo, que dirige Ariel Juárez Rodríguez según su denuncia. Han sido objeto de tratos discriminatorios del personal a cargo de la subdirectora de la administración, María Teresa Ruiz, quien se hace llamar la jefa, y su pareja de Ariel Juárez, ello junto con su hermano de nombre Walter Ruiz Pérez, que ocupan el puesto de director jurídico. Coordinan una estructura que controla desde las contrataciones hasta las residencias regionales, donde se tienen en la nómina a varios aviadores. Las personas que forman parte de esta estructura la acompañan desde que Juárez Rodríguez era alcalde alcalde, y pues aquí el punto es que, Presidenta, es importante decirle qué hechos justifican para poder implementar que la ley de nepotismo se pueda adelantar o hacer algo mientras tanto no se dé. Bueno, pues cuando hay nepotismo vinculado con las leyes, pues tienen que sancionarse. Una persona, lo que dice la ley es que no puedes contratar a alguien que tiene un cuarto nivel de relación contigo. El cuarto nivel se establece por las relaciones directas. Un cuñado, por ejemplo, pues es el esposo de tu hermana, por decir algo. Entonces son dos. Y así, hasta el cuarto nivel se puede contratar. A menos que una persona llevara tiempo trabajando ahí y después es nombrada alguien por voluntad popular, y entonces pues ahí sería en afectación a la persona. Esa es la única salvedad que se tiene. Pero no puede haber nepotismo en la contratación de una persona a sus familiares. Eso es lo primero. Sobre el caso que mencionas, pues hay que ver que de lo que mencionas tiene sustento, no porque no lo digas tú, sino en términos de la propia autoridad. Pero siempre hay que recibir, hay que escuchar y hay que atender a las personas. Sí, Presidenta, aquí tengo el sustento del cual hemos estado investigando y con mucho gusto se los puedo compartir. Por otra parte, ayer me quedé con un poquito de las ganas de preguntarle, si bien es cierto, la mesa de seguridad ha cambiado el esquema. Antes era el gabinete de seguridad, la coordina el secretario Omar García Harfuch,
lo que tengo entendido, pues son la Secretaría de Defensa Marina, otras dependencias del orden de la justicia, pero aquí hay varios temas que si quisiera saber si dentro de la Secretaría de Seguridad Pública hemos hecho algunos foros, tienen facultades estos nuevos vehículos que hemos visto, que han sido muchísimos policías, muchas unidades que dice Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué facultades tienen? Porque si bien es cierto, el aeropuerto o los aeropuertos está a cargo de Marina, los puertos aduanales está a cargo Defensa. ¿Qué facultades pueden tener estas patrullas que están ahí por a cargo de la Secretaría? Recuerden que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene la protección federal, que normalmente es contratada en edificios, para cuidar instalaciones estratégicas, pero también pueden coadyuvar en algún lugar en donde sea necesario. Entonces pertenecen a esta policía que se dedica principalmente a la protección de los edificios, pero en algunos lugares, como por ejemplo Sinaloa, está ayudando en ciertos lugares a Defensa y a Guardia Nacional. Y estas unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana son para investigar, son para prevención y también para reacción. En el caso de protección federal, pues son para cuidar, resguardar. Y si lo necesita la Guardia Nacional, se apoyan con ellos. Es algunos lugares específicos en donde está apoyando. Pero esencialmente las labores de la Secretaría, la Guardia Nacional es la institución por excelencia de protección y prevención y también de investigación. Pero le dimos capacidades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que a través de CNI, de su propia Subsecretaría de Inteligencia, puedan coordinar las labores de inteligencia e investigación como coadyuvantes del Ministerio Público. La situación del país en términos de inseguridad, de delincuencia organizada, requiere de las capacidades de inteligencia y investigación para apoyar al Ministerio Público en la elaboración de carpetas de investigación. Esa es su función principal de la Secretaría y en eso está apoyando, y a veces en ciertos lugares Protección Federal, que es esta policía que ayuda a cuidar edificios, puede hacer algunas otras labores de coordinación y protección. Es que había una duda, por ejemplo, quería preguntarle al fiscal general sobre los retenes que tiene la propia Fiscalía General de la República, en donde se había, el presidente pues había dicho que por parte de las policías municipales tenían prohibido pues hacer los retenes por parte de las policías estatales igual. Pero ¿qué pasa cuando hay retenes de la Fiscalía General de la República? Que en caso de San Luis Río Colorado pues ha sido muy lento para el transporte público, y que fuera de eso era pedirle no quitarlos a lo mejor, pero sí poder hacer algo más accesible para los camioneros. Lo platicamos con la Fiscalía. Muchas gracias, Presidenta. Ya por último, Presidenta, se le ha dado seguimiento al caso del señor Antonio Luna, quien tras permanecer privado de su libertad durante 2 años logró demostrar en su proceso que hubo anomalías y que se ignoró diversas pruebas a su favor. Gracias a ello, el juez Agustín Rodríguez Beiza le modificó la medida cautelar, lo cual resulta muy difícil en el actual sistema judicial, donde muchas veces es más difícil declararse culpable para obtener una libertad anticipada. Más fácil, perdón. Sin embargo, esta persona sigue siendo objeto de señalamientos por parte del Poder Judicial y su expareja al intentar culparlo de un delito que no cometió. Pese a los dictámenes de especialistas, la Cuarta Sala Familiar no considera que haya violencia emocional hacia sus hijos, inducida por los abogados de su expareja, pues cuando en realidad esta sí la hubo, y no se brinda el apoyo para realización de exámenes psicológicos donde pueden proteger el bienestar de los menores. Presidenta, esta es parte muy importante. ¿Cómo se podría trabajar para que este tipo de conflictos no afecte a los hijos durante un proceso judicial, en donde al contrario pues pueda haber una mayor cobertura para que puedan tener un bienestar psicológico los niños? Ahí normalmente apoyan los DIF estatales frente a una circunstancia de este tipo, y las fiscalías también tienen algunas áreas de protección. Depende principalmente del Poder Judicial, de los juzgados civiles principalmente.
pero siempre el DIF estatal y federal apoya en estos casos y vemos el caso específico que planteas. Muchas gracias, Presidenta. Le paso todos los datos. Muy bien. A ver, vamos, es que ya hemos preguntado por... A ver, aquí que hace rato que no preguntas. No, ahorita vas. Gracias, Presidenta. Buenos días, Angélica Guerrero del financiero Bloomberg Televisión. Preguntarle sobre este nuevo arancel que ayer se anuncia por parte de Estados Unidos al cobre y también a la industria o a productos farmacéuticos. ¿Cómo afectaría al país y si ya tienen planeada una estrategia? Sí, México exporta... los dos países principales de exportación del cobre son China, en primer lugar. Exportamos más a China que a Estados Unidos, pero sí exportamos a Estados Unidos. Mucho de ello es chatarra, que después es refinada en los Estados Unidos y que la requiere Estados Unidos. Porque ese es el gran tema, ¿no? Cuando se ponen estas tarifas para protección de la economía de Estados Unidos y para producción adicional, pues en realidad una buena parte de la exportación es porque lo necesita la industria y las empresas de Estados Unidos para su propia economía. Y en el caso de la farmacéutica también hay exportación a Estados Unidos. Vamos a esperar. Esta semana va un equipo del gobierno de México a Estados Unidos a trabajar sobre este acuerdo global que platicamos en su momento en el G7 con el presidente Trump. Lo encabeza el secretario de Economía, pero va en equipo de Hacienda y un equipo de Relaciones Exteriores. Y van a estar allá este viernes a iniciar todavía un proceso mayor de trabajo para los temas integrales. Seguridad, entre otros seguridad de la frontera, migración y comercio. Entonces inician pues estas conversaciones que acordamos con el presidente Trump. Y por supuesto que nosotros siempre vamos a buscar las mejores condiciones para México. Las decisiones pues muchas veces son del gobierno de Estados Unidos y nosotros lo que buscamos pues es apoyar para poder generar, por ejemplo en el cobre, pues otros esquemas de exportación, porque el cobre se requiere en muchos lugares del mundo. Entonces ahí hay algunas opciones. Repito, mucho del cobre que exportamos es a China. China es un gran importador de cobre. Y en el caso de la farmacéutica, pues ya saben ustedes que tenemos un plan integral para el desarrollo de la industria farmacéutica en México que cubra la demanda local y al mismo tiempo pues que se pueda exportar, sí a Estados Unidos, pero buscar también otros mercados, que es parte del Plan México. ¿Confía entonces que en este acuerdo global se detengan, digamos, estas medidas de parte de Estados Unidos? Pues vamos a hacer todo el esfuerzo que esté de nuestro lado. Sabe el pueblo de México que estamos en eso. La situación que hay en México no es exclusiva de México, es del mundo entero. De una posición que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos frente al resto de los países de cerrar su economía a través de las tarifas. Nuestra responsabilidad pues es buscar la mejor negociación posible con Estados Unidos y al mismo tiempo pues buscar otras opciones para la producción nacional y la producción y la exportación a otros lugares, y en eso hemos estado trabajando todo el tiempo. Y la economía mexicana tiene mucho que aportar. Y este cierre, lo que hemos dicho es este cierre de las importaciones, pues le afecta a Estados Unidos también, de muchas maneras, porque hay mucha integración de nuestra economía. Presidenta, ayer también la Secretaría de Agricultura de ese país mencionó que no habrá amnistía para trabajadores agrícolas y que van a ser deportados si no tienen documentos. ¿Cuál es su opinión? Pues ayer no se entendió muy bien la propuesta que están haciendo, porque el presidente Trump antes había dicho que se iba a respetar si los empleadores establecían cuántos trabajadores necesitaban. Y ayer ya dijeron que eso no correspondía a la amnistía, entonces vamos a esperar a ver cuál es la propuesta que están haciendo y siempre
nosotros en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Presidenta, rápidamente 2 temas. Ayer Amnistía Internacional, esta organización, señala que las madres buscadoras o personas o familiares de personas desaparecidas pues han sufrido una violencia pues, prácticamente sistemática desde el año 2011 a la fecha. Reportan, por ejemplo, el asesinato de 30 familiares de personas desaparecidas. ¿Qué acciones, ya sabemos que envió estas leyes al Congreso, pero qué acciones tendrá? Hay comunicación permanente con la Secretaría de Gobernación. Entonces, tienen los colectivos las puertas abiertas para seguir hablando y trabajando con la Secretaría de Gobernación, y ahí donde se requiera apoyo para su protección, se otorga. Entonces, este diálogo que hizo Rosa Isela Rodríguez ha sido muy importante y se va a seguir atendiendo. Presidente, ya prácticamente para terminar, ayer inició, digamos, de manera formal la transición de la Suprema Corte de Justicia. Hubo un encuentro entre el actual presidente Qué bueno. de la Corte y el... Qué bueno, vamos avanzando. ¿Algún comentario para que esta transición? Pues vamos avanzando, y fue buena la declaración, que haya tranquilidad en México de que va a ser una transición. Eso fue lo que declaró el próximo presidente de la Corte. Dijo, va a ser una transición institucional y puede estar tranquilo el país. Algo así fue su declaración. Tersa, y puede estar tranquilo todo el mundo. Entonces, ya, vamos caminando hacia adelante. Rapidísimo, por último, Presidenta, ¿tendrá más detalles sobre este robo de oro de 33 toneladas de oro? Está el Gabinete de Seguridad investigando y trabajando con los afectados. Gracias. Vamos aquí a ver. ¿Tú? Sí. Presidenta, el diputado Ricardo Monreal anunció que en septiembre, en el periodo ordinario de esta legislatura, no se descarta evaluar una reforma fiscal, y le preguntaría, Presidenta, frente a una crisis fiscal del Estado, donde ante una mayor acumulación de capital y mayor demanda social de obras sociales, ¿cree que el Estado mexicano esté cerca o lejos de una crisis fiscal? No. La economía de México está bien y el presupuesto público está bien. Cero, nada, no hay problema. Y para el secretario de Infraestructura y de Comunicaciones, el secretario Layud, fíjese, Presidenta, que corría el primer informe de labores del presidente de la Madrid, y su secretario de Comunicaciones, el ingeniero Rodolfo Félix Valdés, dijo que había condiciones para que el tramo México-Querétaro contara con una doble vía y eléctrica. Eso se quedó atrás. Eso existe. Señor secretario, por favor. Platícales todo cuando lo inauguraron, que luego ya andan circulando en prensa. Claro. La verdad es que es muy interesante la historia que usted comenta. Ya la había comentado justamente con la presidenta, porque ahorita en el proceso de planeación de los nuevos trenes, justamente como vamos paralelo a los derechos de vía, a la vía que se opera actualmente de carga, pues hemos estado recorriendo todas las vías. O sea, ahorita hemos ido conociendo a través de vehículos pequeños, pues cómo es la vía, cómo es el trazo, dónde estaban las estaciones antiguas, etc. Todas y todos tenemos esta imagen de los trenes, les decía yo, construidos en el Porfiriato o después del Porfiriato, las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la doble vía electrificada México-Querétaro efectivamente se empezó a construir a finales de los años 70, se construyó durante buena parte de los 80 y se puso en operación a inicio de los años 90. Es una doble vía que tiene estaciones, o sus estaciones principales eran Buenavista, Huehuetoca, Polotitlán, Tula, San Juan del Río y Querétaro. Incluso la estación de Tula, el fin de pasado, un par de ocasiones por ahí, es una estación de pasajeros que se construyó y que quedó abandonada. Tiene ahí las placas de inauguración, como usted mencionaba, del presidente de la Madrid en aquel momento.
Y parte de la tragedia de lo que sucedió con el proceso de privatización es que como desaparecieron y hubo una política de desaparecer los servicios de pasajeros, esa infraestructura es parte de la infraestructura que se concesionó para ser operada por carga. Incluso ya estaba en operación la vía electrificada, es decir, la catenaria, que es los postes, el cable y los brazos con subestaciones eléctricas desde la Ciudad de México hasta Querétaro, ya existía. Hoy esa vía tiene, los postes todavía ahí están, muy poquitos tramos tienen un cable, ya no está evidentemente en operación, porque cuando llegó el primer concesionario de carga, que en ese momento todavía era TFM junto con Kansas City, que ahora es CPKC, Canadian Pacific, lo primero que hicieron fue quitar la catenaria eléctrica para poder meter los trenes de doble altura de carga. Realmente la catenaria eléctrica habrá operado un par de años, hubo unas locomotoras eléctricas que operó Ferrocarriles Nacionales, sí hubo problemas al inicio de la operación, pero tampoco se dio como un tiempo de puesta en servicio, puesta en marcha. Habrá personas que habrán recorrido en lo que se llamaba el tren El Constitucionalista, en los trenes que no eran eléctricos, todavía los de diésel, sí habrán recorrido sobre esa doble vía, que en términos de diseño tiene algunos tramos que podían llegar hasta 160 kilómetros por hora. Entonces, la historia, y por eso creo que es importante subrayarla, es esta paradoja de que el Estado mexicano hizo una grandísima inversión con un buen trazo para una vía de pasajeros Ciudad de México-Querétaro, y en el proceso de concesionamiento no se consideró que ese podía ser un servicio al público, sino simplemente el servicio de los privados, considerando que aparte existían otras dos vías de carga a Querétaro. Es decir, tenemos las vías del Porfiriato, que son conocidas como las vías A y B. Se construyeron en los años 80 las que son conocidas como las vías Juárez y Morelos, y las 4 se concesionaron para ser operadas para carga. Finalmente, Presidenta. Una foto ahí que nos pueden pasar. O sea, hay tramos, fíjense en la tragedia del neoliberalismo y la irresponsabilidad de la privatización de los ferrocarriles con Zedillo, porque había tramos que se acababan de construir, que evidentemente tenían demanda, como la México-Querétaro, con catenarias ya puestas, y ahora se usa para carga. Lo primero que hicimos era ver si ese podía ser el primer trazo para el México-Querétaro de pasajeros. El problema es que como va más rápido, pues tiene curvas demasiado angostas, y entonces no da para la velocidad que queremos ahora. Por eso se va a construir una nueva vía, además de que está concesionada para uno de los concesionarios. Entonces es la irresponsabilidad. Hijos de y la la corrupción chingada, también, porque no olvidemos que Zedillo después se fue a trabajar a esa empresa mendigo a viejo la que le concesionó esa vía que habían construido hacía unos años para hacer un tren eléctrico México-Querétaro. Es más, fue inaugurado por De la Madrid. ¿Cómo tiraban el Y dinero? pocos años después se canceló. Solo para Que cumplir, era del Presidenta, en pueblo 2004, y ni su siquiera antecesor Vicente se Fox le preocupaban por nada de encargó sus hijos de al la ingeniero Loyola Vera, en ese plan México-Querétaro, garantizarnos a los mexicanos la conclusión de ello, que no, pues simplemente no acabó. Sí, no, pues cuántas promesas no cumplidas hubo ahí. Para empezar, la democracia. Andaban celebrando hace unos días los 25 años de la traición a la democracia, porque la verdad Fox es eso, es un traidor a la democracia. Mucha gente, primero fue un pacto con Zedillo, dicho por el propio Labastida en su libro, y con Estados Unidos, dicho por Labastida, Y segundo, pues nada más hablemos del fraude electoral del 2006 y del desafuero. O sea, llegó a la presidencia para evitar, unos años después, primero no cumplió la mitad de sus promesas, o más de la mitad, o casi todas. Por cierto, ahí, seguro al ratito va a estar contestando. Y después, pues una traición tremenda, con el desafuero, inventando un delito al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para que no participara en la elección. Viene la movilización social masiva en todo el país, se tiene que echar para atrás
Pero de todas maneras él dijo no va a llegar López Obrador porque no va a llegar y es partícipe del fraude electoral del 2006. Entonces, entre otras de sus promesas no cumplidas, pues fue el México-Querétaro. Vamos, a ver si tienen la foto. A ver, pongan la foto de unos tramos que todavía se ve. Este es el recursos públicos, recursos del pueblo que se utilizaron para empresas paraestatales, para obra pública, que después se privatizaron. A ver si... ¿ahí la tienen? Miren, la estación de Tula. Ahí están las catenarias, estas son. Inaugurada por De la Madrid y realmente nunca funcionó. Sobre la reapertura de la frontera. Gracias, muy buenos días, Presidenta, para el secretario, para el director de la agencia ferroviaria, para mi amigo Las Mentiras. Buenos días. Demián Duarte de Sonora Power, Presidenta. Bueno, evidentemente el lunes fue un día importante para la ganadería en general, pero importante para Sonora en lo particular. Es el primer estado que logra, bueno, la reapertura de lo que es la exportación de ganado en pie a los Estados Unidos. Se hace esto a través de la estación cuarentenaria de Agua Prieta, con destino a Douglas. Fueron 882 cabezas de ganado el día lunes. A partir de ayer martes, bueno, pues ya se dio el flujo total de 1,300 cabezas, que bueno, va a ser un flujo diario. Hay varios temas relacionados. Uno, que evidentemente el volumen de ganado que está cruzando pues es por lo menos 10% superior al normal, con el ánimo de compensar el atraso. Y el otro tema que es muy relevante, usted decía que les afecta a los Estados Unidos estas medidas. Bueno, sí, el precio del ganado se triplicó de $1.50 a $4.50 la libra, ¿no? Entonces, evidentemente hay un efecto fuerte inflacionario relacionado con este asunto. Obviamente para el sector ganadero, para los rancheros de Sonora, a partir del próximo lunes entiendo que Chihuahua también ya entra en esta lógica de la apertura de 2 estaciones cuarentenarias. Bueno, pues hay gran algarabía, ¿no? Porque se logra finalmente desatorar el flujo de ganado después de 2 meses de atraso por parte de esta decisión unilateral de Estados Unidos. Obviamente interesa mucho el comentario que usted tenga al respecto de lo que viene justamente para el sector ganadero. Mañana viene Julio Verdeguer. Mañana vamos a hablar de otro tema que no les gusta nada, de alimentación para el bienestar y leche para el bienestar. Y viene también el doctor Julio Verdeguer, secretario de SADER, y le pedimos si quieren a él que explique todo el proceso de negociación con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos y todo lo que se va a hacer para el control, lo que ya se está haciendo y más cosas que se van a hacer para el control del gusano barrenador. Pero afortunadamente pues se logró esta apertura. Es, como le digo, la actividad ganadera... Somos muy persistentes los mexicanos. La actividad ganadera y en particular la ganadería de bovinos pues es muy importante para la economía de Sonora, el sector primario de Sonora, como usted sabe, bueno pues muy importante, sí. Representa una enorme producción de ganado bovino, de ganado porcino, de ganado avícola, de granos, hortalizas y una serie de productos alimenticios, bueno, que son fundamentales justamente para estos mercados de exportación. Evidentemente pues Sonora tiene, como ya lo hemos dialogado en este espacio, pues una interacción muy fuerte, ¿no? Con el suroeste de los Estados Unidos, a través de esta relación que tenemos con el estado de Arizona. Y bueno, Presidenta, yo ya me enteré que va a mi tierra el próximo fin de semana. El sábado. Tengo entendido que tiene agenda en Cajeme y en Guaymas. Si nos vamos a inaugurar el hospital de Bicam. De Bicam, ajá. Ese es el principal. Recuerden que la gira que estamos haciendo ahora, bueno, también vamos a otras obras y tiene otros objetivos también, pero los 2 principales objetivos son
en los estados en donde está el convenio del IMSS Bienestar, donde opera el IMSS Bienestar, resolver todos los pendientes que hay para seguir avanzando. Se hacen reuniones con los gobernadores, con el equipo del IMSS Bienestar, con todo el equipo, y además vamos inaugurando hospitales.